Vale, bueno, pues buenos días. Vamos, esta clase yo la he organizado, la he pensado. Yo sé que tendréis millones y millones de dudas, porque RDA es algo diferente, es algo nuevo, es algo que nos trae por la calle de la amargura. Entonces, lo que yo he pensado es, en lugar, porque a lo mejor con la explicación se os resuelven las dudas, explicar un poco qué son las entidades y aprender a diferenciarlas, ver sus atributos y sus relaciones, que es lo más complejo de todo, y después si tenéis, os siguen quedando dudas, pues que me las planteéis, ¿vale? Porque es verdad que solo pues leyendo los apuntes o pasando el temario sé que es un poco complicado, ¿vale? Entonces mi idea es esa, explicaros un poquito qué son las entidades, las diferencias entre las entidades para aprender a diferenciarlas, que parecen cosas como muy abstractas, ¿vale? Que lo son. Y así, por lo menos, podemos ver, ¿vale? Aprender a diferenciar un poco esas entidades. Mm, en cualquier momento, si tenéis cualquier duda o cualquier pregunta que hacerme, ¿vale? Pues como os ha dicho Silvia, podéis levantar la mano o podéis preguntarme por el chat. Lo voy a dejar abierto para estar pendiente de ello, por si tenéis cualquier duda, ¿vale? Eh, las FR, perdón, RDA, como habéis visto en el curso, se basa en FRBR, ¿vale? En toda la familia de FR. FR, aunque nos suene a chino, deberíamos tener en cuenta que las ISBD consolidadas ya se basaban un poco en toda esta familia, ¿vale? Lo que se pretende con ello es que cambiar un poco el modelo conceptual y de esta forma, con RDA, poder usar un único modelo de descripción para todo, para los museos, para los archivos, para las bibliotecas, para cualquier sitio, ¿vale? Y poder enlazar los datos de unos y otros. Es cierto que aquí en España empezamos a usar RDA, la Biblioteca Nacional empezó a usarla en el 2019. Entonces, en el 2019, en casi todas las bibliotecas, o sea, en casi todo el mundo que usa RDA, se estaba usando ya RDA. Pues debieron de pensar las cabezas, el comité que estudia las RDA, que como ya todo el mundo las usaba, pues que había que hacer algo más. Entonces, ¿qué hicieron? Modificarlas. Y se hizo IFLA LRM, ¿vale? La IFLA decidió que quería tener su propio lenguaje y ya no basarse sus normas en las FR. No cambia nada, ¿vale? No cambia absolutamente nada de la IFLA LRM a RDA. Cambia a lo mejor en el sentido de que RDA no tiene esa entidad res que hemos visto y el resto sí, pero no cambia nada más, ¿vale? Entonces, una vez que veamos eso, ¿qué entidades hemos visto que teníamos? En el curso las tenéis divididas en entidades bibliográficas y entidades no bibliográficas. Lo primero que quiero dejaros claro es que eso es una separación que he hecho yo, ¿vale? No es una separación que tenga RDA. Lo que pasa es que creo que es más fácil entenderlas si lo vemos así. ¿Por qué os he puesto las entidades bibliográficas y las no bibliográficas? Porque si os fijáis, las que tenemos que yo he considerado no bibliográficas, casi todas son para hacer en el catálogo de autoridades, no en el catálogo bibliográfico que usamos todos en la biblioteca, ¿vale? No, el agente, ¿dónde damos de alta los datos del agente? El agente lo damos de alta en el catálogo de autoridades. Luego lo volcamos al registro bibliográfico, pero lo damos de alta en el catálogo de autoridades, ¿vale? El nomen, ¿qué es el nomen al final? ¿Cómo llamamos a una cosa? ¿Vale? La Biblioteca Nacional, que es la cabecera de nuestro país, que dice que J.K. Rowling no se escribe J.K. Rowling, sino Rowling, J.K. con su fecha de nacimiento y muerte. Pues eso es el nomen. ¿Cómo lo denominamos? Sin más. ¿Vale? Entonces, en cambio, las entidades bibliográficas, que yo he denominado bibliográficas, son las que realmente tenemos en el catálogo y son, entre comillas, las importantes, porque el día de mañana, cuando tengamos que catalogar, imaginaros sin MARC, porque todo esto es que vamos a ir a catalogar sin MARC, y nos digan, ¿qué tienes que catalogar? ¿La obra, la expresión o la manifestación? Tendremos que intentar identificar qué es la obra, qué es la expresión y qué es la manifestación para saber qué es lo que tengo que catalogar y qué atributos y qué relaciones de cada una son los que tengo que poner en mi catalogación, ¿vale? Entonces,
RDA lo que ha hecho, ¿vale? Es ponerlas a un nivel jerárquico, de tal forma que res está hasta arriba del todo y res es todo, ¿vale? Esto os va a volver un poco locos porque cuando intentáis buscar entidades, ¿vale? Por ejemplo, en el primer ejercicio, identifícame la entidad. ¿Es res? Sí, pero es que todo es res, ¿vale? Con lo cual, res, ¿para qué se ha creado? Res se ha creado para meter ahí, es como un cajón desastre, y es para todo aquello que no puedo meter en otra entidad inferior, ¿vale? Entonces, si yo puedo meterlo en res y lo puedo meter en obra, es que es obra. Si puedo meterlo en res y puedo meterlo en agente, es que es agente. Si puedo meterlo en res y lo puedo meter también en lugar, es que es lugar, ¿vale? ¿Por qué ha puesto estas jerarquías? Las jerarquías RDA las ha puesto para no tener que crear tantos atributos. Me explico. Los atributos de res y las relaciones de res me valen para todas las que están debajo, ¿vale? Por eso las tenemos. Entonces, yo puedo aplicar los atributos que tenga res a obra, pero yo no puedo aplicar los atributos de obra a res, porque obra está por debajo de res, ¿vale? Eso es lo único para lo que están estas jerarquías, de tal forma que yo no tendría, RDA no tiene por qué crear un atributo o una relación específica para persona y para agente colectivo, porque le valen los de agente, ¿vale? Sin más. Eso sin más, ¿vale? En cuanto a lo que es la jerarquía. Lo importante, lo que a vosotros, si no me equivoco, más os importa. ¿Qué es? Las diferentes entidades. Yo os he dicho que res está creada para todo aquello que no podemos meter en ningún otro sitio. Por ejemplo, ¿qué puedo poner que no esté metido en ningún otro sitio? Vale. Si yo quiero dar de alta en antes de que existiera res, ¿vale? Si nosotros queríamos dar de alta, catalogar por ejemplo, a Superman, ¿vale? Yo no puedo yo no puedo dar de alta a Superman. ¿Sabéis por qué no puedo dar de alta a Superman? Porque Superman es un concepto inventado, es un personaje de ficción, con lo cual yo no le puedo hacer una secundaria ni una principal. Según RDA, yo no le puedo sacar, y ahora voy al mark, un 100 ni un 700, porque es algo que no existe. Cuando se dieron cuenta de ese, entre comillas, fallo, ¿qué decidieron hacer? Pues crear una entidad que se llama res, que se usa para lo que no está definido en ninguna entidad. Agente, hemos dicho que tiene que ser algo que tiene que ser tangible, algo que tengamos la prueba o la sospecha de que ha existido, existe o existirá. Superman, no hay ni sospecha ni ciencia de que haya existido o existirá, con lo cual no lo puedo meter como agente, pues lo meto como res. Y ya sí que le podría sacar un 100 o un 700, porque ya lo he metido como res, ¿vale? Yo os he puesto ejemplos, pues eso, casi todos son de películas a lo mejor, o de cómics, o de ciencia ficción, cosas inventadas. Pues todo eso lo meteríamos en res, ¿vale? Vamos con obra. ¿Qué es obra? Hay una cosa que tenéis que tener en cuenta de las cuatro principales: obra, expresión, manifestación y ejemplar. Y es que obra y expresión no existen materialmente, ¿vale? Son dos conceptos abstractos, mientras que manifestación y ejemplar es lo único que existe materialmente, ¿vale? No digo físicamente, porque un ebook físicamente no existe, pero sí que existe, digamos, materialmente, ¿vale? Con lo cual, obra y expresión, conceptos abstractos; manifestación y ejemplar, conceptos materiales. ¿Eso por qué os lo digo? Vale, yo os pongo el ejemplo de Cumbres Borrascosas, ¿vale? Entonces, Charlotte Bronte, si no me equivoco, que siempre las confundo, ideó en su cabeza Cumbres Borrascosas, ¿vale? Hizo un esfuerzo intelectual y en su cabeza estaba Cumbres Borrascosas. ¿Qué ocurre? Que mientras está en su cabeza, ella tiene una obra en su cabeza, pero no vale para nada si no la expresa de alguna forma, ¿vale? O sea, yo puedo expresarla, por ejemplo, todos los cuentos de los juglares, ¿vale? Cuando los juglares en la Edad Media iban de ciudad en ciudad cantando sus cuentos,
era la obra que estaba en su cabeza y la expresión que estaban haciendo verbalmente. Es verdad que no hay material, no hay físico. Ahí sí que no había manifestación, por así decirlo, porque no hay nada tangible, no hay soporte, ¿vale? Pero sí que hay expresión. Lo que tengo aquí lo expreso de alguna forma, ¿vale? De ahí que en el temario tengáis que la obra nace siempre unida a la expresión, siempre, porque si no lo expresamos, si yo lo tengo en mi cabeza, vosotros no sabéis qué obra tengo yo en mi cabeza, ¿vale? Entonces, el, el ejemplar físico, el soporte físico que nosotros tenemos en la biblioteca de Cumbres Borrascosas es una obra, porque era lo que tenía en la cabeza la autora, es una expresión porque la expresó, pues en este caso ella lo expresó por escrito y en inglés, y es una manifestación porque la tengo en papel, las tres cosas, ¿vale? Pero la obra en sí es lo que estaba en la cabeza de Charlotte, ¿vale? ¿Qué ocurre? Eso de cuando hay cambios intelectuales, cuando hay un esfuerzo intelectual, ¿vale? Yo cojo la obra de Charlotte Bronte, Cumbres Borrascosas, y decido hacer una película. ¿Es exactamente igual el texto? No. Y además, el director de la película tiene que pensar, a veces es el guionista, ¿vale? Porque en una película, además, no es que haya un autor solo, hay varios, porque suele haber el guionista que lo que hace es basarse en esa obra para cambiar, modificar y dejar en una hora y media, condensar en una hora y media toda la historia, pero el director es el que piensa en cómo se tienen que mover, en cómo tiene que ser el decorado, cómo tiene que ser la fotografía, cómo tienen que ser los planos, cómo tiene que ser el picado, cómo que tiene que pensar un montón de cosas relacionadas con eso. Con lo cual, el resultado que es una obra totalmente diferente, ¿vale? Porque ha tenido que hacer un gran esfuerzo intelectual para esa obra de Charlotte Bronte de Cumbres Borrascosas, meterla y que dure una hora y media, ¿vale? No porque cambie los signos, porque eso sería una expresión, sino porque cambia el contenido. Lo mismo pasa con una adaptación, ¿vale? En una adaptación yo cojo Cumbres Borrascosas y la quiero adaptar a los niños y tengo que pensar qué lenguaje tengo que utilizar para que los niños lo entiendan. Tengo que pensar si a lo mejor tengo que variar un poco la historia incluso, porque a lo mejor, claro, un niño de 12 años no va a entender la historia de amor entre alguien rico, alguien pobre, alguien no sé qué, ¿vale? Entonces tengo que pensar mucho cómo hacer esa obra. Como estoy pensando y estoy modificando el contenido, lo que tengo es una obra diferente porque hay modificación de contenido, ¿vale? En este caso, aunque las RDA dicen que no, ¿vale? Que no nos fijemos solo en el autor de la obra, yo sí que os digo que para que nos quede más claro, ¿vale? Y al principio aprender a diferenciar si son la misma obra o son obra diferente, tengo que pensar, ¿es el mismo director? Perdón, ¿es el mismo autor o autora? O sea, cuando yo tengo una película, no encabezo Cumbres Borrascosas, película por Charlotte Bronte, con lo cual es que no es la misma obra. Cuando yo tengo una adaptación, no encabezo la adaptación por Charlotte Bronte, con lo cual no es la misma obra, ¿vale? Entonces, de primeras, para aprender a diferenciar si es la misma o diferente obra, en vez de estar pensando en los esfuerzos intelectuales que puedo hacer, pues pensar si coincide el autor o no, ¿vale? Cuidado con confundir lo que es una obra con confundir la obra editorial. Y me explico. Y el ejemplo que os pongo es el de Cervantes, o sea, el del Quijote, porque creo que es el más claro. Cervantes sacó el Quijote, la primera obra, y 10 años después sacó otra obra diferente, la segunda parte del Quijote. ¿Qué ocurre? Que editorialmente la tenemos en una única obra, en un único volumen, ¿vale? Es una obra editorial, pero realmente son dos obras diferentes. Quijote parte 1 y Quijote parte 2, ¿vale? Al revés pasa con la regenta. Con la regenta nosotros tenemos que la regenta, ¿vale? Se creó como una única obra y generalmente las editoriales, porque es muy grande, ¿qué es lo que hace? La divide en dos. ¿Son dos obras? La regenta 1 y la regenta 2. Es una sola, porque el autor en su cabeza las creó como una única obra, solo que la editorial, por motivos X, la saca en dos, ¿vale? Pero es una única obra. Entonces tenemos que pensar en lo que pensó el autor cuando la hizo,
¿vale? ¿Qué son obras nuevas? ¿Qué se consideran obras nuevas? Las paráfrasis, las reescrituras, las parodias, variaciones musicales de un tema. Pues igual, Beethoven creó la novena sinfonía, ¿vale? Y la creó para un determinado número para un determinado número de instrumentos o para unos instrumentos determinados. Si yo tengo la novena sinfonía de Beethoven solo en piano, eso es una variación de la obra de Beethoven. Pues es una obra diferente, ¿vale? Porque no es exactamente igual, ¿de acuerdo? Transcripciones, resúmenes, compendios, ¿vale? Todo eso se consideran obras nuevas. Todo eso. Hemos dicho que una obra no puede existir sin la expresión, pero no puede existir porque si está en mi cabeza, o aprendemos a telepatía y somos capaces de ver lo que piensa la otra persona en su cabeza, o si no, nunca vamos a saber qué obra tiene esa persona en la cabeza, ¿vale? Con lo cual, esa persona, la obra que tiene en su cabeza, me la tiene que expresar de alguna forma. Por eso la obra y la expresión nacen juntas, pero esa expresión también es algo abstracto, es la forma en la que yo lo transmito. Lo puedo transmitir verbal, lo puedo transmitir musical, lo puedo transmitir escrito, ¿vale? Lo puedo transmitir en lenguaje de signos, lo puedo transmitir de muchas formas. Lo expreso, ¿vale? Lo expreso, pero no tiene por qué tener soporte, ¿vale? Si yo cambio la expresión, cambia la expresión diferente. ¿Qué ocurre con esto? En el manual que os he puesto, en los apuntes pone, cuando cambian los signos, vale, ¿esto qué significa? Si yo pongo en un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, eso, si yo lo cambio al inglés, ya no estoy diciendo lo mismo, pero usándolo de otra forma, me refiero. Lugar no es lo mismo que, ahora no me va a salir la palabra en inglés. No, vale. No me sale. Bueno, pues voy a poner casa, ¿vale? Si yo tengo casa, house, mesón. No son los mismos signos, sí, son todo letras, ¿vale? Son idiomas diferentes, pero cómo están combinados los signos son distintos. Al haber una combinación diferente de signos, significa que tengo diferentes expresiones, ¿vale? Ahora os voy a poner el ejemplo que tenéis en el foro, ¿vale? Para ver un poco estos ejemplos también con los DVDs, ¿vale? Si hay cambios menores, no vamos a considerarlo que sea una nueva expresión. Si yo meto un prólogo, ¿cambia el contenido o los signos utilizados en el contenido como tal? No, es un añadido más, eso no es una nueva expresión. Si meto ilustraciones, no cambia el contenido, no cambia los signos, sigo usando los mismos signos, tampoco es una nueva expresión. Ni las ilustraciones, ni las notas, ni las glosas. En cambio, una traducción, una revisión del texto, pero cuidado, una revisión del texto que sea más allá de cambiar ortografía. Una revisión del texto en la cual, pues como hablábamos, yo tengo una Celestina en la que hemos hecho una revisión del texto y ya no está en castellano antiguo, sino que está en castellano moderno. Eso sí que es una nueva expresión, porque los signos utilizados son diferentes, ¿vale? Las ediciones actualizadas, obras musicales interpretadas con otros instrumentos, las versiones dobladas de las películas. Al final, si yo tengo la obra de Cumbres Borrascosas película en inglés y la traducimos al español, los signos utilizados, en este caso verbales, son totalmente diferentes, ¿vale? Entonces, serían expresiones distintas. La obra está en mi cabeza, yo la tengo que expresar de alguna forma y esa expresión generalmente, esa expresión generalmente, ¿a qué va unida? Va unida también a que yo lo plasme en algo, en algún sitio. Hay veces que se plasma verbal y los juglares lo plasmaban verbal y ya está, lo manifestaban de forma verbal, lo expresaban de forma verbal y no tenían nada más. Yo lo puedo expresar como ahora mismo de forma verbal, pero esto se va a grabar, con lo cual mi soporte es esa grabación en la nube, ¿vale? O lo puedo escribir y mi soporte puede ser o el papel o el ebook, ¿vale? Entonces, esa expresión la manifestamos en algún sitio. Esa manifestación ya sí que es la forma física o material, vamos a decir mejor, ¿vale?
porque hay soportes a día de hoy que no son físicos, ¿vale? Pero también tenemos que tener en cuenta que compartiendo la misma, el mismo soporte, siendo papel ambos, si existen cambios importantes en la producción, porque al final el agente de una manifestación, el que decide si se saca en tamaño grande, en tamaño pequeño, cuántas páginas, el tipo de letra, el formato de la letra, el que decide todo eso, que es la manifestación, es el editor, la editorial. Con lo cual, en el momento en el que manteniendo el mismo papel, cambia el mismo formato, cambia el número de páginas, la tipografía, el tamaño de la letra, el estilo de la letra, cambian esas cosas, son manifestaciones diferentes aunque tengan el mismo soporte, ¿vale? No tiene nada que ver que tengan el mismo soporte en este caso, ¿vale? Si no hay, si no hay cambios como tal señalados no hay cambios tipográficos, ambas son ediciones de lujo, imaginaros, ¿qué ocurre? Que en el momento en el que cambia el agente, es decir, la editorial, también sería una nueva manifestación, ¿vale? Pero siendo en la misma editorial, si hay cambios sustanciales en esa tipografía, ¿vale? En esa producción, son manifestaciones diferentes. Lo mismo, ¿vale? Si hay prólogos, si hay notas, si hay ilustraciones, ¿vale? Yo tengo Cumbres Borrascosas normal y Cumbres Borrascosas con prólogo, los dos en tapa blanda, los dos en formato bolsillo, los dos de la editorial Alfaguara. Son manifestaciones diferentes porque uno tiene prólogo y el otro no, ¿vale? Por ejemplo. Entonces, bueno, eso que lo tengamos en cuenta. El ejemplar, en realidad, os voy a poner el ejemplo de entidades que tenéis. Este ejemplo le tenéis vosotros, os lo subí al foro para que os quedara, intentar explicaros un poco más estas entidades que son tan raras, ¿vale? Entonces, yo tengo la Celestina, que es la obra que está en la cabeza. Y fijaros que no os he puesto si es un libro, si es una película, qué es lo que es, porque me da igual. Está en la cabeza de alguien, con lo cual es una obra. Ahora bien, yo tengo la Celestina, la que pensó el autor original en español, ¿vale? Y resulta que eso es la expresión que se hizo de la Celestina. Y luego, por otro lado, tengo la Celestina, en la cual se ha revisado el texto y se ha adecuado, no cambia absolutamente nada del contenido, ¿vale? Por lo tanto, es la misma obra, no es una adaptación, ¿vale? Es una revisión del texto en la cual se ha adecuado esa revisión, ese texto, más se ha modernizado, es otra expresión diferente, ¿vale? Tengo dos expresiones. Y luego resulta que tengo 4 manifestaciones. Tengo 2 ebooks y 2 en soporte papel. Y cuidado, aunque tenga 2 soportes papel, si no dependen de la misma expresión, como ocurre aquí, ¿vale? No pueden ser la misma manifestación. Si vengo de esta rama, pertenezco a este árbol. Si vengo de esta, pertenezco a este otro árbol, ¿vale? Entonces yo tengo la Celestina original, la que hizo Fernando de Rojas en su día, en papel. Pues es una manifestación. Y en ebook, pues es otra manifestación diferente. Y luego veo que también tengo la Celestina actual, que hemos dicho que era otra expresión distinta, en papel. Pues una manifestación totalmente diferente, las dos que están en papel, ¿vale? Y la tengo en ebook también, pues es diferente del otro ebook, aunque mantengan el soporte. Por eso os puse el ejercicio de identificar si era la misma obra, la misma expresión y la misma manifestación. Misma obra, veo si es la misma expresión. ¿Qué es la misma expresión? Veo si es la misma manifestación. ¿Es la misma obra? No, se acabó. Ya no pueden ser ni la misma expresión ni la misma manifestación. Es imposible, porque no vienen del mismo árbol, ¿vale? A algunos cuando os he corregido los ejercicios os he dicho, somos los dos seres humanos, pero ¿somos hermanos por ser seres humanos? No, ¿por qué? Porque nuestra expresión, que serían nuestros padres, son distintos, ¿vale? Entonces, no somos hermanos. Eso es lo primero que tenemos que ver, ¿vale? Si es la misma obra pero diferente expresión, pues tampoco pueden ser la misma manifestación, ¿vale? Y os puse el ejemplo también de una película. Las películas son un poco extrañas y ahora os explico el por qué.
Yo tengo en la cabeza hacer la película de lo que el viento se llevó. Y yo en mi cabeza lo tengo todo súper organizado. Pues esa es la obra. Entonces, yo hago la película que se ve en los cines, ¿vale? Y después saco, cuando lo saco en DVD o en el formato que sea, me da igual. Por otro lado, tengo toda la película con todas las escenas que yo he grabado, pero que corté en su día porque si no iba a ser como muy larga. Pues esas son dos expresiones diferentes, porque una es, tiene unas escenas, dura más tiempo, vamos a decirlo, ¿vale? Una es la película de los cines y la otra es la película con las escenas añadidas. Como sacan a veces la de Psicosis, el largometraje del director, ¿vale? Pues ¿por qué? Porque han puesto todas las escenas que en su día se cortaron. Y después tengo, si está en Blu-ray o está en VHS o en VOD, yo tendría 3 soportes diferentes, con lo cual 3 manifestaciones diferentes. ¿Qué ocurre? Generalmente las películas cuando salen en DVD, ¿vale? O en Blu-ray o en VHS, se pueden poner en diferentes idiomas. Y hemos dicho que cuando cambiaba el idioma, cambiaban los signos que se utilizaban y eran nuevas expresiones. ¿Qué ocurre con las películas en DVD? Que generalmente es una obra que suele contener 7 o 6 u 8 u 9 expresiones diferentes en la misma manifestación. Tengo un único soporte, un único DVD, con la película Lo que el viento se llevó en inglés, que es una expresión, en francés, que es otra expresión, en japonés, que es otra expresión, en catalán, que es otra expresión, en gallego, que es otra expresión, y en rumano, que es otra expresión, en una única manifestación, ¿vale? Entonces las películas son un poquito más puñeteras, sobre todo porque en un único soporte físico tenemos incluidas, pues eso, 5, 6, 7 expresiones diferentes, ¿vale? Vale, simplemente por eso no os he puesto el ejemplo de un DVD de una película en inglés y una película en español, porque generalmente van todos juntos, ¿vale? Esto en cuanto a las entidades, ¿vale? Entonces, una vez que yo distingo las entidades, hay un montón de atributos, ¿vale? Diferentes, ¿vale? Cada uno, lo que yo os decía, res, si os fijáis, el atributo categoría está en un nivel superior. ¿Por qué? Porque significa que ese atributo de categoría de res me vale para obra, para expresión, para manifestación, para nomen, para todos, ¿vale? Y lo mismo pasa con los de nota, atributo. ¿Veis en cambio que nota está al mismo nivel que atributo de expresión representativa? Porque esos, ¿vale? Todos están al mismo nivel, significa que nota solo vale para res, atributo de expresión representativa solo vale para obra, extensión en este en concreto solo vale para la expresión, ¿vale? Entonces, bueno, aquí me falta el de extensión de la manifestación. Vale. Dos cosas. Yo os he dicho que res solamente se utiliza si nosotros no lo podemos utilizar para absolutamente nada más, ¿vale? Yo quiero meter Superman en alguna entidad, no es agente, no es lugar, no es periodo de tiempo, no es obra, no es expresión, no es manifestación, no es nada de nada, con lo cual es res, ¿vale? Pues lo mismo pasa con los atributos de res, ¿vale? Generalmente, esas notas, ese atributo nota de res suele coincidir con los campos notas del MARC 21, pero cuidadito, que no porque veamos un campo 500 significa que sea una nota, sino que hay veces que en los campos 500, sea el 508, 511, el 521, sea el 520, sea el campo que sea, a veces representa un atributo más específico de otra entidad, ¿vale? ¿Esto qué significa? Que cuando vayamos a buscar los atributos paso de res y res lo dejo al final y empiezo por obra, ¿vale? Y pienso, vale, categoría, ¿cómo suele terminar? Es como está terminada una obra, ¿vale? Generalmente, cuando catalogamos, ¿dónde lo represento? Lo solemos representar en la cabecera, porque en la cabecera además tenemos que poner si es una monografía, si es una publicación periódica, si es una grabación sonora, si es un audiovisual, tenemos que establecer la categoría, ¿vale?
También puede ser el dominio creativo, cómo está creado, si es literatura, si no es literatura. Pero es verdad que eso generalmente lo confundimos y nosotros cuando lo catalogamos no usamos lo de literatura, lo de psicología, no lo usamos como la terminación de la obra, sino como la materia de la obra, ¿vale? Se pueden confundir ambas, el caso es que estén, pero es verdad que lo solemos poner como materia. Y luego la expresión representativa es lo primero que se te viene a la cabeza cuando tú piensas en esa obra. Teóricamente es lo que aglutina mejor las características de la obra, ¿vale? Si yo pienso en Cervantes, si yo pienso en el Quijote, es verdad que se me puede venir a la cabeza novela de aventuras, pero es que alguien te puede decir, perdona, de aventuras, es una sátira crítica de las novelas de la época que no te lo pueden imaginar, de aventuras no tiene nada. Y alguien te puede decir, perdona, es súper triste, es como a una persona se le va la cabeza, yo no le veo que sea una novela de aventuras. Lo que sí que estamos todos de acuerdo es que es una novela española, en español. Eso la representa aquí y en todos los lados, porque independientemente de que en Estados Unidos la estudien a lo mejor en inglés, ¿vale? Saben que es una novela española. Yo me he leído Madame Bovary en español, pero sé que es una de las mayores representaciones de la novela francesa. Entonces, su idioma es el francés, ¿vale? Entonces, siempre tengo que pensar eso. Entonces, generalmente, a lo que es texto le representa el idioma. A lo que es vídeo, también le suele representar el idioma original en el que está hecho. Lo que es un mapa, ¿qué suele ser? Pues la escala cartográfica, ¿vale? Generalmente eso es lo que lo identifica. Cuidado, la obra, ¿vale? Que algunos me lo habéis puesto el español que aparece en el 040 para Harry Potter. Que yo sepa, J.K. Rowling no es española, es inglesa, con lo cual será el $H del 041, ¿vale? Que es el que nos indica la lengua original. ¿Para qué son importantes estos atributos? Son importantes porque si yo sé que hay un atributo que se llama expresión representativa de la obra, eso me está indicando que yo tengo que poner obligatoriamente el idioma original de la obra, sobre todo en las traducciones, para saber qué campos tengo que rellenar, olvidándome de Marc, ¿vale? Porque seguimos usando Marc con RDA porque no se ha hecho otra cosa, pero las Marc se ha adecuado, se cambiaron para adecuarse a RDA y se quedan un poco flojas en algunas de las cosas que necesita RDA, ¿vale? O sea, esto es para que el día de mañana, cuando dejemos de usar Marc, sepamos catalogar. Yo coja y diga, vale, tengo que poner la categoría de la obra, es decir, tengo que poner que estoy catalogando un libro, ¿vale? Una monografía. Tengo que poner en qué idioma está, vale, estoy viendo Harry Potter en español, pues tengo que ponerle, ya sé que tengo que ponerle el atributo de expresión representativa, que es el inglés. ¿De obra tengo más atributos? No, pues entonces paso a los siguientes, paso a expresión y digo, vale, ¿qué tengo que poner? Vale, tengo que poner la categoría, el tipo de contenido que tiene esta expresión. ¿Qué ocurre? El 336 se creó explícitamente para este atributo, para el atributo categoría de la expresión. ¿Eso qué significa? Que le tengo que rellenar. Y le tengo que rellenar como dicen las RDA que se rellenan. $A, TXT, o sea, $A, texto, $B, TXT, $2, RDA content. El contenido de RDA, ¿vale? Estamos poniendo ISBD content, ¿por qué? Porque ya os dije que las ISBD, esto lo atraen también de FR, ¿vale? Y ahí también aparecía esta categoría en cierto modo. Entonces se han adecuado un poco. Pero la forma correcta, si uso las RDA, es poner RDA content. Eso significa que tengo que poner el 336 obligatoriamente, ¿vale? Además de eso, tengo la extensión. Extensión y de audiencia prevista os va a traer por la calle de la amargura. ¿Por qué? Porque la tenemos en la expresión y en la manifestación. Cuidado, yo no puede ser la extensión y la manifestación, perdón, la extensión y la audiencia prevista el mismo campo, tanto de la expresión como de la manifestación. Es imposible, por una sencilla razón. La extensión de la expresión, para que sea esa extensión, por ejemplo, muchos me habéis puesto las 300 páginas, es la extensión de la expresión. Vale, la expresión no va con el material, no va con el soporte. Si yo tengo Harry Potter en inglés,
Harry Potter en español, Harry Potter la edición del 99, Harry Potter la edición del 2007, Harry Potter en formato bolsillo, Harry Potter en tapa dura. Si esas 300 páginas es de la expresión, todos los que os he dicho, el de inglés, tapa dura, tapa blanda, edición, edición de lujo, edición bolsillo, todos tienen que tener 300 páginas. Todos. ¿Y es así? No. Cada uno tiene unas páginas diferentes. Ahora bien, Harry Potter, lo que escribió J.K. Rowling, lo escribió con 1500 palabras, por ejemplo, ¿vale? Esas 1500 palabras son las mismas. A lo mejor en la edición de español no, pero por eso es una expresión diferente, ¿vale? Si yo tengo en español la edición del 99, la edición de lujo, la edición de tapas duras y la edición de tapas blandas, ¿vale? Y la de bolsillo, independientemente del tamaño de la letra que estemos usando, voy a seguir teniendo 1500 palabras. Pues esa es la extensión de la expresión, ¿vale? Lo que permanece inmutable independientemente del soporte y del formato de la letra en el que esté, ¿vale? En el caso de la música, yo tengo un disco, por ejemplo, de AC/DC, ¿vale? Pueden ser 2 CDs porque lo saquen en 2 CDs, pero es verdad que seguramente que si cada canción tiene 100, dura 3 minutos, me va a durar 3 minutos cada canción, meta el disco en un solo CD o lo meta en 3 o en 4, ¿vale? Lo mismo pasa con la audiencia prevista. Yo tengo la audiencia prevista, ¿vale? Entonces, el libro de Harry Potter, en principio, es juvenil. Bueno, los primeros yo no, a lo mejor el primero que es para 11 años no entraría tan dentro de la categoría de juvenil, pero bueno, los podemos poner ahí, bueno, más o menos, pero bueno, nosotros decimos que es juvenil. ¿Es juvenil Harry Potter, sea tapa dura, tapa blanda, esté en español, esté en inglés, esté en francés, esté en ebook, esté en papel? Sí. Con lo cual, esa audiencia prevista es de la expresión, porque todos estén en el formato en el que estén, se mantiene, ¿vale? O sea, cuando penséis en la expresión, tenéis que pensar, si cambio el soporte, ¿esto se mantiene? Sí, pues es de la expresión. Si cambio el soporte, ¿esto se mantiene? No, pues es de la manifestación. Ya está, ¿vale? Generalmente la audiencia prevista, que es lo que os decía, suele estar en el 521. Por lo tanto, si es audiencia prevista, no puede ser el atributo notas de res, ¿vale? Los derechos de uso son las restricciones de uso que tiene la expresión. Es verdad que en papel no suele darse, ¿vale? Pero en los recursos electrónicos, pues muchas veces sí, si te dejan acceder de forma, pues por ejemplo, los copyright, ¿vale? O lo diré. Cuando entramos en un catálogo, por ejemplo, de las universidades que te ponen texto completo disponible o texto o acceso solamente para personas registradas, pues esos serían los derechos de uso de la expresión, ¿vale? Y el idioma es el idioma en el que está la expresión. O sea, nosotros hemos dicho que tenemos Cumbres Borrascosas en inglés, ¿vale? Que sería la obra original. Y después, además de Cumbres Borrascosas, yo tengo la edición en español. Le pongo en el 041, tengo que poner el $A para indicar la lengua en la que yo estoy trabajando, que es el español, y el $H para indicar la lengua original. Pues ese $A es el idioma de la expresión. También, si ponemos un 240, ¿vale? Se suele poner, ¿vale? De ahí que aunque no sea un campo que solamos utilizar mucho actualmente, el 240 con RDA suele ser bastante importante y en las relaciones vais a ver también el por qué. En cuanto a la manifestación, es decir, el material en el que se encuentra el soporte. Es verdad que con el papel no lo vemos tanto porque pone volumen en el 338, ¿vale? ¿Dónde se representa en el $A del 338? ¿Eso qué significa? Que estamos catalogando mal si usáramos las RDA. Porque rellenamos el 336 y el 337
pero no rellenamos el 338. Y los atributos categoría de obra, expresión y manifestación son atributos obligatorios que tienen que estar en las catalogaciones, ¿vale? La extensión, esta la hemos visto antes. Si yo tengo 300 páginas y yo en soporte papel, pero me pasa a tapa blanda a 500 páginas, las páginas es la extensión de la manifestación. La audiencia prevista va a ir siempre asociada, ¿vale?, a la al soporte. Por ejemplo, yo tengo el pollo Pepe. Tengo el pollo Pepe en papel, tengo el pollo Pepe en cartón, tengo el pollo Pepe en libros para el baño. Tengo los tres. Esa sería la misma obra, sería la misma expresión, pero serían diferentes manifestaciones, ¿vale? Los tres son para niños hasta 3 años. Audiencia prevista de los tres, si es la misma, hemos dicho que es expresión, con lo cual, para niños hasta 3 años es la audiencia prevista de la expresión. Ahora bien, libro para el baño, ¿vale? Eso es la audiencia prevista solo del libro que es para el baño, del que es del que es mojable, ¿vale? Libro de cartón es la audiencia prevista para los libros solo del de cartón. Y el libro en papel, si pusiera audiencia prevista ahí, sería solo para el de papel, ¿vale? Está relacionado con el soporte, ¿vale? La mención de la manifestación lo que te dice es que se suele dar en el 250 y en el 264 por una sencilla razón. En el 264 te suelen decir la editorial y el año de la edición, ¿vale? Y en el 250 suele decir el número de edición que es. Y cuidado con esto, porque es verdad que eso lo hemos hecho mal, seguimos haciéndolo mal y yo creo que con las RDA lo seguiremos haciendo mal, porque recordar lo que se considera ediciones, ¿vale? Y a día de hoy, aunque ponga 22ª edición, suelen ser reimpresiones, pero bueno. Si fuera una reimpresión, no se considera una nueva manifestación. Pero bueno, ¿vale? Entonces, bueno, simplemente suele darse en esos dos campos. Las condiciones de acceso, ¿vale? Es cómo obtener los soportes de esa manifestación y es verdad que generalmente se pone en el 538 cuando es necesario ponerlo, ¿vale? Y los derechos de uso son las restricciones de acceso a esa manifestación en concreto, no a toda la expresión, sino a esa manifestación en concreto, ¿vale? Sí que os he puesto los atributos aquí de nomen y de periodo de tiempo, pero bueno, porque suelen ser atributos que sí que se dan, aunque sean de las entidades no bibliográficas, sí que se dan en los catálogos, ¿vale? Que sin más, a ver, la categoría del nomen no es un campo en concreto, al final es el tipo al que pertenece el nomen. Puede ser, el título es una categoría de nomen, el autor es otra categoría de nomen, están expresados en lengua natural, ¿vale? Los encabezamientos también son categorías del nomen, entonces todo es categoría del nomen al final, ¿vale? La secuencia del nomen simplemente nos dice cómo se escribe ese nombre, ¿vale? Pero sería necesario un contexto y un esquema de nomen para que no sea un literal sin más. Y ese contexto y ese esquema se suele dar en el registro de autoridades, ¿vale? El esquema es el sistema de codificación. Si es una lista de encabezamientos de materia, si estoy usando un tesauro, si es la CDU, si es la lista de autoridades admitidas por la Biblioteca Nacional, ¿vale? Y luego generalmente sí que solemos tener el comienzo y la finalización del periodo de tiempo, porque cuando damos de alta una autoridad, siempre generalmente, sobre todo si se sabe, se pone la fecha de nacimiento y en el caso de que haya fallecido como Cervantes, la fecha de nacimiento y muerte, ¿vale? Esas son, a ver, para no marearos mucho, las más importantes para ponernos a catalogar. Pero además de los atributos tenemos las relaciones, ¿vale? Entonces, RDA, solo lo que serían las entidades no tiene sentido sin sus atributos y sobre todo sus relaciones, porque una de las cosas que tenéis que tener en cuenta es que RDA lo que pretende es enlazar los datos, de tal forma que si yo tengo, por ejemplo, Yerma de Federico García Lorca y tengo el libro de la primera edición, por ejemplo, de Yerma, ¿vale? Tengo el que tengo en mi biblioteca, pero además tengo el cartel de la obra de teatro de Yerma. Además, tengo la representación grabada que se salió en televisión española cuando hacían lo de teatro de Yerma. Pero además tengo una representación grabada del Teatro Real de Yerma. Pero además tengo los folletos que se daban en la representación teatral de Yerma.
pero es que además tengo la película de Yerma, pero es que además tengo la adaptación infantil de Yerma. Son 8 obras diferentes, lo que os acabo de decir, y la idea de RDA es que las 8 obras estén relacionadas de alguna manera para que el usuario sepa, buscando una de ellas, que tiene esas 8 obras, ¿vale? Es fundamental las relaciones, que ahora mismo no se hacen tanto, pero con RDA es verdad que aquí muchos soléis decirme, pues que entonces un registro bibliográfico voy a tardar en hacerle 28 años. Sí, vas a tardar en hacerle 28 años, pero no pasa nada, ¿vale? Porque vamos a tardar menos en buscar la información, ¿vale? Esa es la idea. Aquí os he puesto en este cuadro cómo las denomina RDA. Si os fijáis, a cada uno de ellos, ¿vale? Les va dando un número. R2 es obra realizada mediante expresión, R3 es la expresión materializada en manifestación, R4 es ejemplificado por ejemplar, R5 obra creado por agente, expresión creado por agente, les va dando un número, ¿vale? Estas son las principales, ¿vale? Y hay millones, ¿vale? Manifestación tiene como parte manifestación, obras transformación de obra, obras inspiración de obra. Yo como eso me parecía muy complicado, lo que os he puesto en el temario es pues todas las relaciones que tienen las obras, todas las relaciones que tiene la expresión y todas las relaciones que tiene la manifestación para verlas todas juntas y que nos sea un poco más claro, ¿vale? Entonces, al igual que hemos visto que res solamente lo tengo que utilizar si no existe una relación más específica, o sea, una entidad más específica, y los atributos de res solamente los tengo que utilizar si no existe un atributo más específico, con las relaciones pasa lo mismo. Solo tengo que explicar las relaciones si no existe un atributo más específico, perdón, una relación más específica, ¿vale? La relación tema-tema, que sería un término relacionado. ¿Eso dónde lo vamos a hacer? Eso lo hacemos generalmente en el registro de autoridades, ¿vale? El úsese por, usado por, ¿de acuerdo? La de persona, periodo de tiempo, esta sí la hacemos aquí, porque persona no tiene ninguna relación. Entonces, ¿cuál suele ser la relación del autor con su fecha de nacimiento, por ejemplo, ¿vale? Y la relación de res con lugar, por ejemplo, para esto lo único que tenemos que tener en cuenta es que tenemos que dar por hecho que ese lugar, ya sabéis, existe, ¿vale? Entonces, por ejemplo, en el 264, cuando ponemos, porque ya no existe el 260 en RDA, cuando ponemos el lugar de edición, ¿vale? Damos por hecho, con esta relación, que ese lugar es donde existe esa editorial, ¿vale? Ahora es un poco más complicado porque pueden editar en cualquier sitio, por ejemplo, Planeta, pero bueno, en teoría, si pone Barcelona, Planeta, es que Planeta está en Barcelona, ¿vale? Vale. Las relaciones, la de obra, obra con agente. La del agente es la más fácil de identificar, porque si yo sé quién ha creado la obra, pues pongo la obra con agente. Es un 100, pero cuidado, también lo puedo tener en los 700. Si yo saco un 700, como en el ejemplo que teníais, de las obras, tengo un libro que tengo 7 títulos diferentes o 3 títulos diferentes de 3 autores diferentes, yo le saco un 700, ¿vale? Para poner de autor título y ahí hago una relación de obra con agente, ¿vale? El Marqués de Yerma de Federico García Lorca, relación autor título. 700, Becker, Dolarte, rimas y leyendas, relación autor título. No solamente está en el 100, sino que muchas veces está en el 700 también, siempre que tenga un dólar A y un dólar T, ¿vale? La obra tiene como materia res, ¿vale? Esto es todos los encabezamientos secundarios de materias y todos los números de la CDU que ponemos, ¿vale? La de obra con obra tiene como parte forma parte. Por ejemplo, en aquellas obras en múltiples partes, cuidado, no las obras que tenemos de Harry Potter 1, Harry Potter 2, Harry Potter 3, esos son colecciones, serían las enciclopedias, por ejemplo, ¿vale? Las de Harry Potter 1, Harry Potter 2, Harry Potter 3, que son precede a y sucede a, ¿vale? Harry Potter y el prisionero de Azkaban precede a Harry Potter y el cáliz del fuego y sucede a Harry Potter y la cámara secreta, ¿vale? Y esa relación, esas dos que os he dicho, de precede a y sucede a con Harry Potter y el prisionero de Azkaban, la tenemos que poner para que el usuario lo sepa, que existen, porque si no a veces no lo sabe, ¿vale?
La de obra con obra es inspiración de o está inspirada ¿vale? Es, por ejemplo, que yo os pongo el ejemplo de Wild Side Story porque está inspirada en Romeo y Julieta. Hay veces, ¿vale? Que las obras se ven claramente que está inspirada una en otra, pero hay veces que no sabemos que están inspiradas porque no tienen el mismo título, ¿vale? Y la de transformación de o fue transformada en son para adaptaciones y también, por ejemplo, para las películas. Y luego la de Harry Petas. Pues Harry Petas, el libro ese de Harry Petas, tendríamos que poner es transformado o fue transformado de Harry Potter, porque al final es una parodia. O, por ejemplo, hay una película, hay un libro que se llama La mujer del viajero en el tiempo, del que hicieron una película, que no me acuerdo del título, pues habría que ponerlo para que la gente lo sepa, ¿vale? Y estas relaciones, siempre que sepamos que existen, aquí entra la duda de, pero aunque yo no lo tenga en mi biblioteca, según las RDA, sí, aunque tú no lo tengas en tu biblioteca. En una biblioteca pública es verdad que lo suyo sería, pues a lo mejor centrarnos solo en lo que tenemos para evitarnos pero es que en el registro viene y si no lo tienes, ¿para qué lo pones? ¿Vale? Pero sí que es verdad que deberíamos de darle al usuario la información de que eso existe, de que esas otras obras existen, ¿vale? Las relaciones de la expresión. Nosotros hemos dicho que si cambia las traducciones, por ejemplo, son expresiones diferentes, ¿vale? Con lo cual, yo voy a tener un agente que ha creado esa expresión. O sea, yo en el Quijote de Cervantes no tengo un agente de la expresión. ¿Por qué? Porque es el mismo. Si está en español, es el mismo el autor, con lo cual no tengo agente de la expresión. Pero si yo tengo Harry Potter en español, sí tengo el agente de la expresión. Es verdad que hay veces que en los muchas veces no nos viene quién es el traductor. Pues si no nos viene quién es el traductor, no le podemos poner, ¿vale? Pero si nos viene, le tenemos que poner, ¿vale? Porque es el agente de esa expresión, el que ha creado esa expresión. Expresión con expresión. Cuidadito. Estos son derivaciones. A ver, por ejemplo, si yo estoy haciendo la traducción de una obra, pero cuidado, si yo pongo la obra original, ¿vale? Para que sea una relación de expresión con expresión, por ejemplo, en el ejemplo que tenéis de Harry Potter, en ese 700 de traducción de J.K. Rowling en español, eso no es una relación entre expresiones, porque es la obra original de la que lo he traducido, ¿vale? Para que sea una expresión con expresión sería que yo haya traducido Harry Potter de un libro en francés. Entonces, sí, traducción de pongo al autor de la expresión, al traductor, y el idioma francés y el libro en francés. Entonces, eso es una relación entre expresiones. Si no, si yo lo he traducido de lo original, lo estoy traduciendo de la obra, ¿vale? En el caso de las compilaciones, ¿vale? Cuando yo tengo varias obras, es que las compilaciones son más extrañas porque en realidad voy juntando diferentes títulos, diferentes manifestaciones juntas y las convierto en una obra nueva, ¿vale? Entonces, ¿quién es el que ha compilado las obras? Pues el coordinador, el compilador, ese sería, ¿vale? El agente de la expresión y entonces ahí sí que todo lo que hay dentro pondría que son expresiones, ¿vale? Y expresión con manifestación. Esta es que se da siempre. ¿Por qué? Lo que yo he hecho, sea en español, en inglés, en francés o lo que sea, se materializa en la edición del Planeta de 1990, ¿vale? Pues esa suele estar en el 264, ¿vale? Manifestación con agente, pues quitando las obras muy antiguas la vais a tener siempre. ¿Por qué? Yo os he dicho que ¿quién es el que crea Harry Potter de 1999 en español en la primera edición? Salamandra, que es la que decide el formato en el que lo saca, es la que decide cómo se hace la portada, es la que decide los márgenes, es la que decide todo lo que envuelve a esa producción, con lo cual el agente de fue creado por suele ser la editorial. Me puede pasar que yo no tenga editorial, porque es una película, pero tengo distribuidora, ¿vale? Entonces, la de distribuido por
la distribuidora de la película es el agente de esa manifestación, ¿vale? Y luego lo de manifestación con manifestación. Yo os he dicho que hay veces que nosotros, la editorial divide en dos una obra, o en tres, pero la editorial, cuidado, no la regenta se pensó como una única obra en un único volumen, pero la editorial la divide en dos. Entonces yo lo puedo catalogar por separado, según las RDA, y pongo, tiene como parte la regenta 1 y en la regenta 1 pongo tiene como parte la regenta 2, ¿vale? Pero cuando esto, para que sea manifestación con manifestación, es algo que ha decidido la editorial. Si una obra sale directamente en varios volúmenes por el autor de la obra, ya no es una relación manifestación con manifestación, sino una relación obra con obra, ¿vale? Y luego tiene como reproducción, pues si es un facsímil, si es una reimpresión, si es una reedición, ¿vale? Si no cambia nada, solamente que es primera edición, segunda edición, tercera edición, ¿vale? Pues tengo que decir, eso es manifestación con manifestación, ¿vale? Y luego, tiene como alternativa, pues por ejemplo, si yo lo tengo en papel y además lo saco en ebook, pues tiene como alternativa ebook. O si lo tengo en ebook, tiene como alternativa papel. Si lo saco en CD, tiene alternativa como vinilo. Y si lo saco en vinilo, tiene como alternativa CD. ¿Vale? ¿Sí? Y luego, cosas que quiero que tengáis en cuenta y que son súper importantes, sobre todo para el ejercicio 4 y para el examen final de catalogar. A ver, las RDA no tienen fuentes definidas. Todo el recurso es la fuente definida y de hecho hay algunas, como el 264, que cualquier fuente, incluso Internet, es válida para la catalogación. ¿Eso qué significa? Que no hay corchetes. Tenéis que pensar que las RDA están pensadas para el usuario, no para los catalogadores. Entonces, ¿el usuario sabe lo que significan los corchetes? No, ni falta que le hace. ¿El usuario sabe lo que significa etal? No, ni le interesa. ¿El usuario sabe lo que significa a lo mejor el que yo ponga SL? No. Con lo cual, ¿eso qué significa? Se quitan los corchetes y se quitan todas las abreviaturas, todas, que vosotros sabéis lo que significa la P, pero no todo el mundo cuando viene de fuera de España sabe lo que significa la P, ¿vale? Solo todo el mundo a nivel internacional sabe lo que significa la abreviatura CM, con lo cual es la única que se permite dejar. El que la quiera desarrollar, la puede desarrollar, ¿vale? En el caso de los autores, aquí ya desaparece la regla de los tres autores, ¿vale? Te permite que pongas solo el primero o te permite que pongas todos. Si solo se pone el primero, aquí es en el único sitio donde podemos poner los corchetes, pero ya no se pone tal, sino que se pone y otros, todos los que haya. Si hay 10 autores y otros 10 autores. ¿Qué es lo que recomienda RDA? Que se pongan a todos los autores. Cuidado, incluidos los anónimos, porque al final, si yo estoy buscando en los cuentos japoneses el cuento de uno de los autores que vosotros habéis omitido, porque es muy largo catalogar 10 autores, estáis dejándome sin información, porque ni tú la puedes sacar después, ni yo la puedo sacar. Me tienes que decir, pues tengo un libro de cuentos japoneses, mírasle si quieres, te miras el índice y ves si lo tenemos. Si solo tengo un libro de cuentos japoneses, a lo mejor es útil. Si tengo 20 libros de cuentos japoneses y tengo que mirarme uno a uno, lo mismo ya no me interesa tanto, ¿vale? Estamos quitando información al usuario, con lo cual se recomienda que se pongan todos los autores, ¿vale? Todos. Pero ahí, si se pone y otros X, no pasaría nada, ¿vale? Las relaciones os he dicho que son súper importantes en RDA. Si yo pongo cuentos japoneses y tengo 10 autores y cada uno de ellos tiene un cuento, ¿qué es lo que tengo que hacer? No solo mencionarlo en el 245, sino que sacar un 700, que no un 505, porque ese campo sería un campo de notas que solo se utiliza de res, ¿vale? Que solo se utiliza si no existe otro campo u otra relación en la que lo pueda poner. Con lo cual, como sí que tengo unas relaciones que se llaman obras con obras, ¿vale? O agente con obra, yo lo que tengo que hacer es poner un 700 de autor-título con cada uno de los autores de cada uno de los títulos que aparecen en ese compendio, ¿vale? Es lo que se recomienda. Se prefiere el 700 de autor-título antes que el 740. ¿Por qué? Porque si yo tengo, por ejemplo, una recopilación de cuentos en los que hay cuentos de los hermanos Grimm, cuentos de Perrault y cuentos de Andersen,
¿Cómo sé yo si la Cenicienta es de Perrault, de Andersen o de Grimm? Necesito saberlo. ¿Cómo lo puedo saber? Sí, en el 740 aparecen todos los cuentos, pero en el 700 aparece el autor con cada uno de sus cuentos, ¿vale? Y en el caso de Andersen, Grimm y Perrault, pues todavía a lo mejor sabemos los que son, pero en el caso de los cuentos japoneses seguramente no sabemos cuál es el cuento de Ryonosuke no sé qué, ¿vale? El $E se debe añadir en el 0,40 para indicar que se cataloga con RDA y se debería de añadir en todos los 100 para indicar si es el autor, si es el traductor o qué función establece completamente en esta manifestación en concreto, ¿vale? Si es una traducción, ¿vale? Se debe de comprobar que existe un título original preferido. Si existe un título original y no tengo 100, saco un 130. Si existe título original y tengo un 100, como Harry Potter, ¿vale? Que sí que tengo a J.K. Rowling, saco un 240 y se pone la lengua en el $L. ¿Por qué? Porque esta es una relación obra-expresión y son importantes, ¿vale? En el caso de los DVDs ya no se puede poner políglota en el $L, ¿vale? Sino que se tiene que sacar un 700, ahora mismo no me acuerdo de cuál es, creo que es el 730, por cada uno de los idiomas. ¿Por qué? Porque hemos dicho que cada uno de los idiomas es una expresión diferente y tiene que quedar reflejada esa relación, ¿vale? No se usa el 260. ¿Por qué no se usa el 260? Porque el 260 no tiene indicadores. Y en cambio, en el 264, sobre todo en el segundo indicador, puedo indicar si es la editorial, si es la producción, si lo he cogido del copyright, de dónde he sacado la información. El 260, el que lo use, significa que sigue mezclando las ISBN con las RDA. Está mal, ¿vale? También se elimina si lo hemos cogido del copyright o del depósito legal, porque como os digo, se pone desde los indicadores. O sea que ya no se pone $C ya no se pone eso, ¿vale? Y luego son obligatorios los campos 336, 337 y 338. No como los estamos usando a día de hoy, sino como deberían de usarse según las RDA. Es decir, $A, $B y $2. Y con los campos que son campos cerrados, que dice RDA que se deben de poner, ¿vale? A ver, sé que es mucho, ¿vale? Sé que ha sido así como muy condensado, pero que era 1 hora y quería que lo viéramos todo porque creo que, pues eso, que necesitáis verlo todo, ¿vale? Cualquier duda que os surja para hacer los ejercicios, que no sepáis lo que os pido o que no os queda claro lo que os he corregido si ya lo habéis mandado o cualquier duda que tengáis del temario, por favor, está el foro. Lo ponéis en el foro, me escribís al correo, me escribís por el chat, porque la idea no es que hagáis mi idea no es que hagáis los ejercicios por hacerlos. Mi idea es, o lo que pretendo es que entendáis esto de las RDA que son tan locas y tan raras y que me están trayendo por la calle de la amargura. Esa es la idea, ¿vale? Entonces, cualquier duda, no digáis que hay gente que me dice, ay, ya está otra vez la pesada o el pesado preguntando. No, no lo sois, ¿vale? Porque para eso estoy, para que responder todas las dudas que tengáis, aunque sean 300, ¿vale? Pero no os quedéis con dudas. Hola, ¿puedo hacer una pregunta? ¿Me oís? Sí, claro. Dime. Ah, vale. Está Vale. el micro, dime. Mira, es que para indicar el idioma original, que has dicho que viene en el 041 en H, ¿no? Sí. Y ahora, no sé, a lo mejor me equivoco, creo recordar que en los apuntes ponía que lo sacaba de la cabecera, creo, que ponía SPA, era una obra en español. No. ¿Y ahí se puede sacar o no? No, en el 040, bueno, en la cabecera se pone también el idioma, ¿vale? Pero es que la cabecera son campos internos y el 041 es un campo que cuando tú en el catálogo ahora mismo del OPAC, de la Comunidad de Madrid, ¿vale? Buscas como usuario en el campo idioma, Sí. no solamente coge lo que tiene en la cabecera, sino que también coge lo del 041. Ajá. Sí, está Vale. es que es un campo nuevo. O sea, es un campo que no hemos usado nunca, pero con RDA se usa precisamente por eso y además es obligatorio, ¿vale? Entonces hay que ponerlo en la cabecera porque en la cabecera se tienes que seguir poniendo, pero también se pone en el 041 siempre y cuando sea una traducción. O sea, me explico. Si yo tengo el Quijote y está en español, el Sí. 041 no se pone. Vale. Porque ya lo he puesto.
¿vale? No se pone. Vale, de acuerdo. Gracias. Y de hecho, en un DVD de los que te digo, con 8 idiomas, en el 041 hay que sacar tantos dólares como Sí. idiomas tienes, aparte de sacar sus 700, ¿vale? Vale, de acuerdo. Vale, gracias. Silvia, Cristina Sí, creo que ha hecho una pregunta, pero es que no me salen a mí las no la preguntas en sale. el chat. Ah, pues sí, mira, no, que me dice Cristina que por fin ha entendido la diferencia entre expresión y manifestación. Es que sí, es que solo con los apuntes, o sea, leído queda menos claro que explicado, generalmente. Entonces, seguramente, igual que sí que hay un vídeo explicativo de atributos y de relaciones, creo que para el siguiente curso me voy a plantear también grabar un vídeo de las entidades, para que os quede más claro, antes del aula virtual. Vale, muchas gracias a todos y lo dicho, cualquier cosa me escribís, ¿vale?